What are you looking at? Strike the pose. Soy Lola Baldins. Y yo, Gildo Avellán. Esto es Punto Data. Eso es. Hoy vamos a diseccionar un poco la ropa que llevamos puesta. Literalmente. Sí, sí. Tenemos sobre la mesa una montaña de investigaciones sobre economía política, sobre geografía industrial y sociología. Y el objetivo aquí es entender de forma totalmente imparcial cómo algo tan simple como comprar una camiseta esconde uno de los sistemas de poder y logística más complejos del mundo. Totalmente. Es un mapa global, vamos. O sea, vamos a empezar con un ejercicio súper sencillo. Si alguien ahora mismo abre su armario y mira la etiqueta de, no sé, una prenda, cualquiera. Una camisa de algodón, por ejemplo. Vale, la típica camisa. Esa. Esa camisa tiene una especie de pasaporte oculto, porque es muy probable que ese algodón se haya cultivado en la India, ¿no? En el sur de Asia. Seguramente, sí. Que luego se haya hilado y se haya tejido en China. Ajá. Y que la confección física, lo que es cortar y coser la tela, se haya hecho en un taller de Bangladesh. Exacto. Pero claro, el diseño original, la idea de la camisa, ha salido de una oficina acristalada en Nueva York o en París. O sea que no es solo una camisa. Que va, es un puzzle geográfico enorme. Fíjate, esa imagen de la etiqueta es justo el punto de partida perfecto para este análisis. A ver, cuéntame. Porque esa arquitectura fragmentada que acabas de describir no es ningún accidente. En economía política, a esto se le llama una cadena global de valor impulsada por el comprador. Vale, impulsada por el comprador. Eso es un sistema inmenso donde, bueno, la geografía, las leyes comerciales y hasta la cultura se mezclan para definir una sola cosa. ¿Quién se lleva el dinero? Exactamente. Quién acumula la riqueza y quién asume los costes de todo ese proceso. Pues vamos a desgranarlo un poco mecánicamente. Porque la gente, cuando compra ropa, se fija en el nombre del escaparate. Claro, en la marca final. Pero hay 1000 eslabones antes de llegar ahí, ¿verdad? Muchísimos. What are you looking at? Strike the pose. Si diseccionamos la cadena, vemos fases muy claras. Primero, la obtención de materias primas. Que puede ser algodón o fibras sintéticas, ¿no? Sí, fibras derivadas del petróleo, como el poliéster, que se usa muchísimo. De ahí pasamos al hilado, luego el tejido de las telas. Y luego está la confección física, lo que en la industria llaman el corte y costura. Ya, la parte puramente manual. Exacto. Y una vez que la prenda ya existe físicamente, entran en juego la logística global, la venta al por menor, lo que llamamos el retail. Y coronando todo esto, la creación de marca o branding. Ostras, aquí me viene a la cabeza una analogía visual que creo que ayuda un montón a entender quién se queda con el dinero en todos estos pasos. A ver. Imaginemos una gráfica en forma de U, ¿vale? Como si fuera la curva de una sonrisa. Vale, la curva de la sonrisa. Sí. Los extremos altos de esa sonrisa son las fases que capturan casi todo el valor económico. Ajá. A un lado, en lo alto, tienes el diseño y la investigación, antes de producir nada. Al otro lado, también muy arriba, tienes el marketing, la marca, la distribución. Claro. ¿Y qué hay en la parte más baja de la curva? En el fondo del valle de esa sonrisa. La producción física, ¿verdad? Eso es. Básicamente, en esta industria, saber dibujar una camiseta en un ordenador en París retiene muchísimo más valor económico que saber usar una aguja en un taller para que esa misma prenda no se deshaga. Es que esa curva ilustra a la perfección esto de las cadenas impulsadas por el comprador. Porque fíjate, funciona muy distinto a la industria del automóvil, por ejemplo. Ah, ¿sí? ¿En qué sentido? Pues hacer coches es una cadena impulsada por el productor. Requiere fábricas gigantescas, tecnología pesadísima, una inversión de capital brutal. Ya, claro, no cualquiera monta una fábrica de coches. Exacto. El que tiene la fábrica tiene el poder. Pero en la moda no es así. Las barreras de entrada para montar un taller de costuras son bajísimas. Unas cuantas máquinas de coser y poco más. Un local, máquinas y mano de obra. Ya está. Por eso el poder no lo tiene el que fabrica, sino las firmas líderes, que son las que controlan el diseño y tienen el acceso a la gente que va a comprar. O sea,
Estamos hablando de las corporaciones que vemos en cualquier calle comercial. Empresas como Inditex, marcas como Nike o gigantes del lujo como Louis Vuitton, Moet Hennessy. Esas mismas. Pero, a ver, aquí me surge una duda porque resulta un poco contraintuitivo. Dime. Si un país en Asia ya tiene los talleres, tiene las máquinas, tiene el algodón, tiene la mano de obra, ¿por qué no crean simplemente sus propias marcas y se saltan a las empresas europeas o de Estados Unidos? Es una buena pregunta. ¿Qué se lo impide realmente? Pues un muro invisible de capital, básicamente. El valor de la marca. Según la investigación sociológica que manejamos, a finales del siglo XX hubo un cambio radical. Las corporaciones dejaron de verse como productoras de cosas, ¿Y cómo pasaron a verse? como creadoras de significados, de estilos de vida. Estas empresas son fabricantes sin fábricas, literalmente. ¡Ostras! Fabricantes sin fábricas. Eso es. Externalizan la parte física y se quedan con el control total del marketing. Un taller en Bangladesh te puede coser una prenda perfecta, desde luego. Sí, Pero no tiene los miles de millones necesarios en publicidad global para convencer a la gente de que esa prenda significa, no sé, juventud o éxito. claro, el poder está en el logo, no en la tela. Exacto. Entonces, si el acto físico de coser es lo que menos valor retiene y además es lo más fácil de externalizar, la pregunta lógica es, ¿quién hace ese trabajo, no? ¿Y dónde se hace? Claro, porque si miramos el mapa del mundo, vemos que estas fábricas han ido saltando de país en país durante un montón de décadas. Sí, la historia de esa deslocalización es pura historia geopolítica. Fíjate en los años 50. A ver, ¿qué pasó en los 50? Norteamérica y Europa empezaron a mover su producción a Japón. Fue la primera ola. Pero claro, en los 70 la economía japonesa crece y sus salarios suben. Ya se encarece producir allí. Exacto. Entonces la producción salta a los llamados tigres asiáticos, ¿no? Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur. Que luego también se desarrollaron en los 80 y 90, claro. Y entonces hubo un nuevo éxodo. Las fábricas saltaron a China continental y luego a economías con salarios todavía más bajos. Sitios como Vietnam o Sri Lanka, ¿no? Eso es. Pero espera, porque este movimiento constante de fábricas saltando por el mundo se suele ver como la simple búsqueda de mano de obra barata, ¿verdad? Como mercado libre, puro y duro. Suele verse así, sí. Pero revisando los datos y las fuentes, a mí me queda claro que esto no fue un accidente. Las leyes y los acuerdos comerciales forzaron este mapa de forma muy intencionada. Bueno, y a veces accidentalmente intencionada. Es un punto clave. Todo esto no se entiende sin el acuerdo multifibras. El famoso acuerdo multifibras. Explícalo un poco, por favor. Pues fue un acuerdo internacional que puso un sistema estricto de cuotas. Básicamente, limitaba la cantidad de ropa que un país concreto podía exportar hacia Estados Unidos o hacia Europa Occidental. O sea, se diseñó para proteger a la industria textil de los países desarrollados, ¿no? Para que no les inundaran de importaciones. Esa era la idea original, sí. ¿Y cómo funcionaba eso en la práctica? Porque, a ver, sospecho que el resultado fue exactamente el contrario al que buscaban los legisladores. O sea, el tiro salió por la culata. Totalmente. Imagínate que una marca estadounidense contrata una fábrica en Corea del Sur. Y esa fábrica hace 1 millón de camisas y ¡pam!, alcanza el límite legal de su cuota. Vale, ya no pueden mandar ni una camisa, más. Y una sola. Entonces, ¿qué hace la marca que está comprando? Pues cruza la frontera. Se va al país de al lado que todavía tenga su cuota vacía y abre allí un taller. Aunque ese país no haya hecho una camisa en su vida. Exacto. Las cuotas funcionaron como un asperfor. ¡Ostras, qué buena imagen! Obligaron a los fabricantes a buscar países nuevos todo el rato, sembrando la industrialización textil por todo el mundo en vías de desarrollo. Y cuando ese sistema de cuotas por fin caducó, que creo que fue en 2005, China ya no tenía restricciones de volumen y ¡boom!, consolidó un poder masivo. Dominando la exportación mundial, efectivamente.
Lo cual nos lleva un poco a la situación actual, ¿no? Donde la geopolítica sigue jugando sus cartas. Porque ahora se habla mucho de estos conceptos económicos como el nearshoring o el friendshoring. Sí, están reconfigurando todo el mapa. Ya no es solo buscar el rincón más remoto y barato del planeta, ¿verdad? Para nada. La fragmentación actual responde a otras vulnerabilidades. El nearshoring trata de acercar la producción a donde están los consumidores. O sea, no traerlo desde el otro lado del mundo. Claro. Y el friendshoring es producir en países que geopolíticamente se consideran aliados o estables. Ya, países amigos. Por eso vemos a Estados Unidos afianzando redes de producción en México o en Centroamérica. Eso es. Y la Unión Europea hace lo mismo con Europa del Este, Turquía o el norte de África. Marruecos, Túnez... Exacto. Responde a tensiones con los aranceles, pero sobre todo a una necesidad de logística, pura y dura. El negocio hoy exige que la ropa llegue a las tiendas en semanas. Y claro, un barco desde Asia a lo mejor tarda demasiado. Justo. Y aquí, Gildo, es donde las relaciones de poder se vuelven muy crudas. Pensemos en el desequilibrio de esta red. ¿Qué capacidad de negociación real tiene el dueño de un taller pequeño en Centroamérica frente a una corporación global enorme? Pues siendo sinceros, nula. La capacidad es nula. En geografía económica esto se analiza con términos como ajuste espacial y despotismo hegemónico. Madre mía, suenan a términos súper académicos, ¿eh? Son técnicos, ¿sí? Pero básicamente significan que si las personas que cosen empiezan a exigir mejores condiciones o sueldos, la corporación coge sus contratos y se va a otro país, ¿no? Ese es el mecanismo exacto. El arma más fuerte del capital en esta industria es lo fácil que se mueve. Una marca global tiene un menú de decenas de países. Claro, como quien elige en un restaurante. Exacto. Si en una fábrica local los trabajadores logran organizarse, o el gobierno sube el salario mínimo, la empresa no discute, simplemente hace un ajuste espacial. Se lleva el dinero a un sitio con normas más laxas. A donde las condiciones le vengan mejor. Y esto crea una competencia atroz entre los propios países en vías de desarrollo. O sea, los gobiernos locales compiten entre ellos para atraer a estas marcas, ofreciendo ¿qué? Mano de obra barata y sin sindicatos. Eso mismo, desregulación a cambio de inversión extranjera. ¡Ostras! Para aterrizar un poco esto en las calles, vamos a ver los diferentes modelos de negocio que hay, porque no todas las corporaciones trabajan igual. Tenemos la moda rápida, la deportiva, el lujo. Sí, cada segmento monta su red de una manera distinta. La moda rápida, el fast fashion, vive de la velocidad. De sacar colecciones nuevas cada semana, vamos. Necesita datos en tiempo real. Lo que se vende hoy en una tienda en Europa se comunica al momento a una fábrica en Turquía y ajustan la producción al minuto. Increíble. ¿Y el modelo de la ropa deportiva, el sportswear? Ese es distinto. Como decíamos antes, empresas como Nike basan todo en externalizar la producción física y meter una inversión brutal en el logo. Te venden estatus social, te venden rendimiento. Ya. Y luego, claro, está el sector del lujo, que muchas veces se presenta como si, no sé, como si jugara en otra liga, apelando mucho a la artesanía, a la tradición. Pero en el fondo obedece a las mismas lógicas, ¿eh? A ver, concentración de poder puro y duro. Totalmente. El lujo es la concentración de valor máxima. Conglomerados como el grupo Louis Vuitton Moet Hennessy manejan carteras inmensas de marcas súper exclusivas y se llevan una proporción gigante de los beneficios de toda la industria mundial. Y esto introduce una contradicción cultural que a mí me parece interesantísima, lo que en sociología llaman la paradoja glocal. Sí, es muy llamativo eso. Hablamos de marcas que construyen todo su prestigio vendiendo una identidad nacional súper concreta, ¿no? La elegancia y la, digamos, francesidad de un bolso. O el carácter súper inglés de una gabardina de Burberry. Exacto, Burberry. Pero luego miras la realidad, miras dónde se ha hecho, y la producción física resulta que a menudo está deslocalizada en fábricas del este de Asia. Eso es lo local. Una imagen corporativa global, pero anclada artificialmente en un relato local, en una tradición muy concreta. Y aquí, fíjate, la investigación sobre mercados paralelos nos enseña un mecanismo alucinante.
Al delegar la manufactura a terceros en Asia, o incluso en zonas muy desreguladas del sur de Italia, aparece esto de las falsificaciones verdaderas. A ver, esto tienes que explicarlo porque suena a oxímoron total. ¿Cómo puede algo ser falso y verdadero a la vez? Pues mira, funciona así. Una firma de lujo contrata a un taller externo para que le fabrique 10.000 bolsos. Vale. Les da los patrones exactos, el cuero original, todas las especificaciones. Durante el día, los trabajadores cosen esos 10.000 bolsos oficiales. Hasta ahí todo normal. Pero llega la noche y las máquinas no se apagan. Uy, Entran en lo que se conoce como el turno fantasma. El mismo taller, con los mismos materiales y la misma gente, fabrica otros 2.000 bolsos extra. ostras. Físicamente son idénticos, ¿eh? La misma calidad, la misma manufactura. Pero claro, esos 2.000 bolsos no van a las tiendas oficiales. Se desvían al mercado negro, imagino. Al mercado clandestino, sí. Por eso son falsificaciones, porque no son oficiales. Pero son verdaderas porque están hechas exactamente igual y en el mismo sitio. ¡Qué barbaridad! O sea, el diseñador de alta costura y el top manta compartiendo literalmente la misma mesa de trabajo, a distintas horas. Así de claro se ve que el control está en la propiedad de la marca, no en la fabricación del objeto físico. Totalmente. Bueno, y si ampliamos un poco la perspectiva y miramos el impacto material que tiene toda esta red, la dimensión del medio ambiente es imposible de ignorar. Desde luego. La pregunta clave aquí es, ¿en la contaminación masiva de esta industria es un fallo de gestión que se puede arreglar? ¿O es que el sistema está diseñado así? Pues, según la economía política, los impactos medioambientales son estructurales. No son un simple error o una anomalía. Es decir, que el modelo necesita contaminar para funcionar. Básicamente, exige un uso masivo de agua dulce, genera unas emisiones altísimas por estar moviendo mercancía en barcos y aviones constantemente. Y la dependencia de la industria petroquímica para las fibras sintéticas baratas, que eso es clave. Absolutamente. Además, hay un factor físico muy curioso que juega totalmente en contra de la ecología aquí, y es la relación entre lo que vale una prenda y lo que pesa. Ah, sí, el ratio de peso y valor. Claro, como la ropa pesa muy poco en comparación con el precio al que se vende en tienda, pues el coste del combustible para llevarla de un continente a otro casi no afecta a los beneficios. Claro, sale rentable. Te sale económicamente a cuenta tejer la tela en Asia, enviarla a Centroamérica para coserla y luego traerla a Europa para venderla. Es un despropósito ecológico, pero los números cuadran. Y este incentivo para ser logísticamente ineficiente se refuerza por cosas como la escalada arancelaria. Vale, vamos a explicar cómo funciona ese mecanismo arancelario porque me parece fundamental para entender por qué hay países que no logran salir de la pobreza. A ver si lo explicamos sencillo. A ver si lo digo bien. Un país desarrollado te permite importar materias primas, como algodón, sin procesar, y te cobra unos impuestos muy bajitos, ¿vale? Ajá. Pero si ese mismo país productor intenta exportar ya la camisa cosida, terminada y empaquetada, en la frontera le clavan unos aranceles altísimos. ¿Es así? Lo has explicado perfecto. ¿Y qué se consigue con esto? Pues que los países en vías de desarrollo se queden atrapados. Atrapados en el escalón más bajo, claro. Tienen que seguir exportando recursos baratos, sin poder crear una industria propia que les aporte más valor económico. Y mientras, la red global sigue pidiendo producir más rápido y más barato. Con una obsolescencia súper rápida de la ropa. Exacto. Y visto así, todo este lavado de imagen verde, el famoso greenwashing, que hacen las corporaciones, pues resulta completamente inviable de forma genuina. Es que los incentivos financieros son justo lo contrario a la sostenibilidad o a la economía circular. No encajan. Diametralmente opuestos, sí. Llegamos entonces a una dimensión más social. Porque un mensaje que la gente recibe constantemente es que, bueno, que la solución está en nosotros, en cómo compramos. Sí, la culpa es del consumidor. Se sugiere que si la ciudadanía compra de forma ética, el sistema va a cambiar. ¿Qué dicen los datos de esto? Marketing. Ya, claro. Se gastan muchísimo capital en crear lo que llaman una moda imaginada. Volviendo a Nike y a su famoso logo. El sush. Cuando alguien compra ese producto, no está pensando, de forma consciente, en un trozo de tela sintética que han montado en una cadena de montaje. Está comprando un símbolo de superación personal. O de rendimiento deportivo. Claro, toda esa capa de comunicación visual oculta la realidad material de cómo se ha hecho, que depende de una mano de obra en el sur global que, por cierto, es abrumadoramente femenina. Sí, es importante señalar que son casi todo mujeres. Y para ponerlo en perspectiva,
el coste físico de hacer ese zapato, o sea, la tela más el salario de la persona que lo cose, igual es solo un 1 o un 2% del precio de venta final. Es ridículo en proporción. Pero bueno, frente a todo esto, sí que existe la propuesta del consumo consciente, ¿no? Los boicots, las iniciativas que certifican productos éticos, ¿sirven de algo realmente frente a un sistema tan opaco? Tienen limitaciones muy severas, precisamente por esa falta de transparencia en la cadena global. Fíjate en los sellos de comercio justo. El famoso Fair Trade, sí. Muchas veces esas certificaciones solo cubren la parte agrícola. Te garantizan que el algodón se pagó a un precio justo al agricultor. Vale, pero rastrear toda la prenda es un infierno logístico. Es colosal, porque tienes el algodón, luego los tintes, los botones, los hilos, procesos que pasan en países diferentes. Y el sello casi nunca te cubre las condiciones del taller final donde se cosió, ¿verdad? Rara vez. Entonces, la compra ética te da una falsa sensación de haber resuelto un dilema moral muy profundo, pero tienes una información totalmente parcial. O sea, un parche. Pues si miramos el panorama completo, Gildo, intentando juntar todos estos mecanismos, regulaciones, flujos de capital, Sí. ¿qué lectura general hacemos? ¿Qué tipo de capitalismo representa esta industria? Pues mira, la industria mundial de la moda es el arquetipo más puro de lo que llamamos un capitalismo de redes hiperfragmentado. Hiperfragmentado. Eso es. Y no es un sistema estable ni estático, está en constante transición. Ahora mismo tiene bastantes vulnerabilidades. Por ejemplo, Pues los costes laborales en las zonas industriales de China están subiendo poco a poco. claro, ya no son tan baratos como antes. Y hay debates legislativos muy fuertes. Por ejemplo, en Estados Unidos se están planteando eliminar unas normas que eximen de pagar impuestos a los paquetes pequeños de comercio electrónico que llegan de Asia. Ostras, eso afectaría a gigantes del ultra fast fashion. Cambiaría las reglas del juego por completo. En el fondo, este es un modelo que prioriza controlar la información, el diseño y la marca, por encima del trabajo físico de crear la ropa. Consolida la riqueza en los centros de poder, en Occidente, digamos. Mientras dispersa la producción por un sur global hipercompetitivo y vulnerable. Pues a modo de cierre vamos a recapitular las ideas más importantes que han salido hoy de estos análisis. Creo que han quedado claras 4 cosas fundamentales. ¿Vamos con la primera? 1, que las firmas líderes controlan la riqueza a través de la marca y del diseño, y delegan la fabricación porque es lo que menos margen de beneficio da. 2, que la geopolítica y las leyes comerciales están constantemente dibujando el mapa de dónde se produce, llevando el capital justo donde la mano de obra tiene menos derechos. 3, que existe un desequilibrio de poder total, insalvable, entre las marcas globales y las fábricas locales. No hay negociación posible. Y 4, que el destrozo medioambiental y la explotación laboral no son simples fallos de gestión, son características estructurales que este modelo necesita para funcionar. What are you looking at? Strike the pose. Y para la gente que quiera profundizar un poco más por su cuenta, que quiera ir al detalle sociológico o económico de todo lo que hemos tratado hoy, tenemos 3 recomendaciones de libros. Lecturas fundamentales. El primero es No Logo, de la investigadora Naomi Klein. Súper importante para entender cómo las empresas empezaron a darle más valor a la marca que al producto. Para entender cómo funciona la realidad física de esos mercados paralelos y de los talleres sumergidos en el sur de Europa. Y el tercero es Breve Historia de la Moda, del historiador Giorgio Riello, que explica con un rigor tremendo cómo las políticas internacionales han ido dando forma a este sector durante siglos. 3 libros muy recomendables. Y bueno, por nuestra parte, invitamos a la audiencia a suscribirse a Punto Data en su plataforma de audio preferida para seguir un poco de cerca futuros análisis sobre geopolítica y economía. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a ti. Y fíjate, la próxima vez que alguien corte la etiqueta de una camisa nueva porque, no sé, le rasca el cuello, Que siempre rascan. vale la pena pensar que no estás tirando a la basura un simple trocito de tela. Estás sosteniendo el final de un hilo que cruza continentes, cruza leyes arancelarias y unas dinámicas de poder globales alucinantes. Totalmente. Hasta el próximo día. What are you looking at?
Thank you.